En los rascacielos de vidrio y acero del centro de Ciudad de México, donde el sol matutino se refleja como diamantes contra las ventanas infinitas, se alzaba la torre corporativa de Empresas Hernández, una de las compañías más poderosas de todo el país. Entre sus 45 pisos, miles de empleados vestidos de traje corrían de un lado a otro, cargando portafolios y hablando por teléfono, mientras el aroma a café recién hecho se mezclaba con el ruido constante de impresoras y conversaciones de negocios. Sin embargo, en los pasillos silenciosos de la madrugada, mucho antes de que llegaran los ejecutivos, había un hombre que conocía cada rincón de ese edificio mejor que nadie. Se llamaba Miguel Ángel Ramírez, tenía 52 años y durante los últimos 20 había sido el conserje nocturno de la empresa. Miguel era un hombre de estatura media, con las manos curtidas por años de trabajo duro y una sonrisa genuina que pocas veces se desvanecía de su rostro. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable, planchado por él mismo en su pequeño departamento de la colonia Doctores, donde vivía solo desde que su esposa María había fallecido 5 años atrás. Cada noche, Miguel llegaba puntualmente a las 10 de la noche para comenzar su rutina: limpiar los baños, aspirar las alfombras, vaciar los botes de basura y asegurarse de que todo estuviera perfecto para el día siguiente. Lo que muchos no sabían era que Miguel había estudiado administración de empresas en su juventud, pero las circunstancias de la vida lo habían llevado por otros caminos. Durante sus años como conserje, había observado en silencio las reuniones importantes, había escuchado las conversaciones de los ejecutivos mientras limpiaba cerca de sus oficinas, y había desarrollado una comprensión profunda del funcionamiento de la empresa que lo sorprendía incluso a él mismo. La mañana del martes 23 de abril comenzó como cualquier otra para Miguel. Había terminado su turno nocturno y se dirigía hacia el elevador cuando escuchó el repiqueteo distintivo de tacones altos contra el mármol del vestíbulo principal. Volteó y vio a Isabela Hernández caminar con paso firme hacia los ascensores ejecutivos. Isabela era la CEO de la empresa, nieta del fundador, una mujer de 38 años que había heredado no solo el negocio familiar, sino también la reputación de ser implacable en los negocios. Su cabello negro estaba siempre recogido en un moño perfecto. Sus trajes sastre costaban más de lo que Miguel ganaba en 3 meses, y sus ojos verdes tenían una frialdad que podía hacer temblar a cualquier empleado. Isabela había asumido el control de la empresa después de la muerte de su padre, y desde entonces había implementado políticas que, aunque efectivas para aumentar las ganancias, habían creado un ambiente laboral tenso y despiadado. Esa mañana, Isabela llegaba particularmente molesta porque había perdido un contrato importante con una empresa estadounidense, y su mal humor se podía sentir desde el estacionamiento. Miguel, que se había quedado trabajando un poco más tarde para terminar de limpiar la sala de juntas, se encontró inadvertidamente en su camino. Al verlo, Isabela se detuvo en seco y lo miró de arriba abajo con desprecio. Le dijo que qué hacía ahí a esas horas, que su turno había terminado hacía tiempo y que los empleados como él no tenían por qué estar en el área ejecutiva durante horas de oficina. Miguel, con su característica humildad, le explicó que solo había estado terminando de limpiar la sala de juntas para que estuviera perfecta para la reunión de la mañana. Pero Isabela no escuchó sus explicaciones. Isabela alzó la voz y comenzó a gritarle, diciéndole que era un simple conserje que no entendía nada de negocios importantes, que su lugar estaba en los sótanos limpiando baños y no merodeando por las oficinas ejecutivas donde se tomaban decisiones que valían millones de pesos. Le dijo que gente como él nunca entendería la presión y la responsabilidad de dirigir una empresa de esa magnitud,
que se conformara con hacer bien su trabajo de limpieza y no pretendiera ser más de lo que era. Miguel sintió como cada palabra era una puñalada en su orgullo, pero mantuvo la compostura y simplemente le pidió disculpas por la molestia, recogió sus utensilios de limpieza y se dirigió hacia el elevador. Sin embargo, mientras esperaba que llegara el ascensor, no pudo evitar escuchar cuando Isabela recibió una llamada de su asistente personal, quien le informaba sobre la crisis que enfrentaba la empresa. El contrato perdido era más grave de lo que ella había imaginado inicialmente, y la situación financiera de Empresas Hernández era más precaria de lo que los empleados sabían. Miguel, con sus años de experiencia observando el funcionamiento de la empresa, entendió inmediatamente la magnitud del problema que Isabela estaba enfrentando. Durante su trayecto hacia casa en el metro, Miguel no pudo dejar de pensar en las palabras hirientes de Isabela, pero también en la información que había escuchado accidentalmente. Sabía que la empresa estaba en problemas y a pesar del maltrato recibido, sentía una lealtad genuina hacia el lugar que había sido su hogar durante 2 décadas. Esa tarde, en lugar de descansar como solía hacer, Miguel se sentó en su pequeña mesa de comedor con una taza de café y comenzó a escribir en una libreta vieja. Sus años de observación silenciosa finalmente tendrían un propósito, y lo que estaba a punto de proponer cambiaría no solo su destino, sino también el de toda la empresa. Esa noche, cuando Miguel regresó a trabajar, llevaba consigo un sobre manila que había preparado cuidadosamente durante la tarde. Dentro del sobre había un documento de 25 páginas que había escrito a mano con su letra clara y ordenada, el resultado de 20 años de observación, análisis y comprensión profunda del funcionamiento interno de Empresas Hernández. Miguel había visto cómo la empresa había perdido gradualmente su ventaja competitiva, cómo ciertos departamentos trabajaban de manera ineficiente, y cómo las decisiones tomadas en los pisos superiores no siempre reflejaban la realidad de lo que sucedía en el día a día de la operación. Durante sus años como conserje nocturno, había tenido acceso a información que otros empleados nunca habían visto. Documentos descartados en los botes de basura, conversaciones privadas entre ejecutivos, correos electrónicos que quedaban abiertos en las computadoras y reuniones de emergencia que se llevaban a cabo fuera del horario normal. Con toda esta información, Miguel había desarrollado una comprensión única de los problemas estructurales que aquejaban a la empresa y, más importante aún, tenía ideas específicas sobre cómo solucionarlos. Su propuesta incluía una reestructuración del departamento de ventas, la implementación de nuevos sistemas de comunicación interna, estrategias para recuperar clientes perdidos y un plan detallado para expandirse hacia mercados que la empresa había ignorado hasta ahora. Miguel sabía que su propuesta era sólida, pero también sabía que el mayor desafío sería lograr que Isabela la escuchara, especialmente después del incidente de la mañana anterior. Sin embargo, había algo en él que lo impulsaba a intentarlo, una sensación de que tenía la responsabilidad de ayudar a salvar la empresa que había sido su hogar durante tantos años, incluso si eso significaba arriesgar su trabajo y su estabilidad económica. Durante las primeras horas de su turno nocturno, Miguel limpió con su eficiencia habitual, pero su mente estaba completamente enfocada en cómo abordar a Isabela. Sabía que no podía simplemente tocar a la puerta de su oficina y esperar que lo recibiera después de haberlo humillado públicamente, pero también sabía que tenía que encontrar la manera de hacer llegar su propuesta a sus manos. La oportunidad llegó cerca de las 2 de la madrugada, cuando Isabela regresó inesperadamente a la oficina. Miguel la vio entrar por las cámaras de seguridad del edificio y supo que esta podría ser su única oportunidad. Isabela había regresado porque no podía dormir.
La presión de la situación financiera de la empresa la tenía en un estado de ansiedad constante, y había decidido regresar a revisar números y buscar soluciones desesperadamente. Cuando Miguel terminó de limpiar el piso ejecutivo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se dirigió hacia la oficina de Isabela, respiró profundamente y tocó suavemente a la puerta. La voz fría de Isabela le gritó que pasara, y cuando lo vio entrar, su expresión cambió inmediatamente a una de molestia e incredulidad. Le preguntó qué diablos hacía ahí, que se suponía que debía estar limpiando y no molestando a la gente que tenía trabajo importante que hacer. Miguel, con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo, le dijo que sabía que la empresa estaba pasando por una situación muy difícil y que él tenía una propuesta que podría ayudar. Isabela lo miró como si hubiera perdido la razón completamente. Se levantó de su silla y le gritó que cómo se atrevía un simple conserje a pretender darle consejos de negocios a ella, que tenía un MBA de una universidad estadounidense y había dirigido la empresa durante los últimos 8 años. Isabela continuó su diatriba, diciéndole a Miguel que era un empleado de limpieza que probablemente no había terminado ni la preparatoria, que no tenía la menor idea de lo que significaba manejar un presupuesto de millones de pesos o negociar con clientes internacionales. Le dijo que era ridículo que alguien como él pensara que podía entender los complejos desafíos que enfrentaba una empresa de esa magnitud y que su arrogancia era tan absurda como ofensiva. Miguel escuchó cada palabra sin interrumpir, sintiendo cómo la humillación se acumulaba en su pecho, pero también sintiendo una determinación férrea que no había experimentado en años. Cuando Isabela terminó de gritar, Miguel simplemente colocó el sobre manila sobre su escritorio y le dijo que entendía perfectamente su reacción, pero que le pedía que por favor revisara lo que había escrito, porque creía sinceramente que podía ayudar a salvar la empresa. Isabela tomó el sobre como si fuera algo contaminado y le dijo que se fuera inmediatamente de su oficina, que regresara a hacer su trabajo de limpieza y que si volvía a molestarla con tonterías como esa, lo despediría en el acto. Miguel asintió silenciosamente, le agradeció por su tiempo y salió de la oficina con la dignidad intacta a pesar de la humillación recibida. Isabela se quedó sola en su oficina, mirando el sobre con desprecio, pero también con una curiosidad que no podía negar completamente. La situación desesperante de la empresa la había llevado a considerar opciones que normalmente habría descartado sin pensarlo. Y aunque la idea de que un conserje pudiera tener soluciones para sus problemas le parecía absurda, algo en la tranquila determinación de Miguel había despertado su interés a pesar de ella misma. Después de media hora tratando de concentrarse en los números que tenía en su computadora, Isabela finalmente tomó el sobre, lo abrió con reluctancia y comenzó a leer lo que Miguel había escrito. Las primeras líneas del documento de Miguel hicieron que Isabela frunciera el ceño con desdén, pero conforme continuaba leyendo, su expresión comenzó a cambiar gradualmente. Miguel había comenzado su propuesta con un análisis detallado de los problemas que él había observado en la empresa durante sus 20 años como empleado, y su comprensión de la situación era sorprendentemente precisa y sofisticada. Describía con exactitud las ineficiencias en el departamento de ventas que Isabela había estado tratando de identificar durante meses. Explicaba las razones por las cuales ciertos clientes importantes habían dejado de hacer negocios con la empresa y detallaba problemas de comunicación interna que estaban afectando la productividad de manera significativa. Isabela se dio cuenta de que Miguel tenía acceso a información y perspectivas que ella, desde su posición ejecutiva, no había podido obtener. Los empleados no hablaban con sinceridad frente al aseo por miedo a represalias, pero Miguel
invisible en su papel de conserje nocturno, había sido testigo silencioso de conversaciones honestas, frustraciones reales y dinámicas interpersonales que afectaban el funcionamiento de la empresa. Conforme Isabela continuaba leyendo, se encontró tomando notas en los márgenes del documento, reconociendo la validez de muchas de las observaciones de Miguel y sintiendo una mezcla de asombro e incomodidad al darse cuenta de que este hombre, a quien había despreciado y humillado repetidamente, tenía una comprensión más profunda de ciertos aspectos de su propia empresa que ella misma. La segunda parte del documento era aún más impresionante, ya que Miguel había desarrollado estrategias específicas y detalladas para abordar cada uno de problemas que había identificado. Sus propuestas incluían reorganizaciones departamentales, nuevos protocolos de comunicación, estrategias de retención de clientes y planes de expansión que estaban fundamentados en un conocimiento profundo tanto de las fortalezas internas de la empresa como de las oportunidades del mercado externo. Lo que más impactó a Isabela fue la tercera sección del documento, donde Miguel había desarrollado un plan de recuperación financiera que era no solo viable, sino también innovador. Había identificado fuentes de ingresos potenciales que la empresa no había explorado, había calculado los costos y beneficios de sus propuestas con una precisión matemática impresionante y había creado una cronología detallada para la implementación de cada una de sus recomendaciones. Isabela se dio cuenta de que el análisis de Miguel era más completo y práctico que muchos de los reportes de consultoría que había pagado por recibir de firmas prestigiosas. La cuarta y última sección del documento era quizás la más sorprendente de todas, ya que Miguel había incluido propuestas para mejorar el ambiente laboral y aumentar la satisfacción de los empleados, argumentando convincentemente que una fuerza laboral más motivada resultaría en mayor productividad y menores costos de rotación de personal. Sus sugerencias incluían programas de capacitación, sistemas de reconocimiento y cambios en las políticas de recursos humanos que mostrarían resultados tangibles tanto en la moral de los empleados como en los resultados financieros de la empresa. Isabela terminó de leer el documento cerca de las 5 de la mañana y por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza real sobre el futuro de Empresas Hernández. Las propuestas de Miguel no solo eran viables, sino que abordaban problemas fundamentales que ella había estado luchando por resolver sin éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, se sintió profundamente incómoda al darse cuenta de que había subestimado y maltratado a alguien que claramente tenía mucho más que ofrecer de lo que ella había reconocido. La imagen que tenía de Miguel como un simple conserje sin educación ni comprensión de los negocios se había desmoronado completamente, y ahora tenía que enfrentar la realidad de que había estado ciega a un recurso valioso que había tenido bajo su nariz durante años. Durante los siguientes días, Isabela no pudo concentrarse en nada más que no fuera el documento de Miguel. Lo leyó múltiples veces, analizó cada propuesta detalladamente y comenzó a investigar discretamente la viabilidad of implementing algunas de sus sugerencias. Cuanto más profundizaba en el análisis, más se convencía de que Miguel había desarrollado un plan que realmente podía salvar la empresa. Sin embargo, su orgullo y su imagen profesional estaban en juego, y la idea de admitir que había estado equivocada sobre Miguel la llenaba de ansiedad y resentimiento. Isabela había construido su identidad profesional sobre la base de ser la ejecutiva brillante que había heredado y expandido el negocio familiar, y reconocer que un conserje había desarrollado estrategias superiores a las suyas amenazaba fundamentalmente esa imagen de sí misma.
Durante esos días, Isabela evitó encontrarse con Miguel, llegando más temprano y yéndose antes de que comenzara el turno nocturno, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la situación. La presión de los problemas financieros de la empresa continuaba aumentando, y cada día que pasaba sin implementar soluciones efectivas significaba pérdidas adicionales y mayor riesgo de colapso total. El jueves por la noche, después de una reunión particularmente desastrosa con los inversionistas principales de la empresa, Isabela tomó la decisión de hablar con Miguel. Había llegado el momento de tragar su orgullo y reconocer que necesitaba su ayuda, sin importar lo doloroso que fuera para su ego. Se quedó en la oficina hasta tarde, esperando que Miguel llegara para su turno nocturno, y cuando finalmente lo vio entrar al edificio a través de las cámaras de seguridad, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. Cuando Miguel llegó al piso ejecutivo para comenzar su rutina de limpieza, encontró una nota en su carrito que le pedía que se presentara en la oficina de Isabela tan pronto como fuera posible. Miguel sintió un nudo en el estómago, temiendo que Isabela hubiera decidido despedirlo después de leer su propuesta, pero también manteniendo una pequeña esperanza de que tal vez hubiera reconocido el valor de sus ideas. Se dirigió hacia la oficina ejecutiva con paso lento, preparándose mentalmente para cualquier escenario posible. Cuando tocó a la puerta y encontró a Isabela sentada detrás de su escritorio, pero su postura y expresión eran completamente diferentes de las que había mostrado en sus encuentros anteriores. Por primera vez, Isabela lo miró directamente a los ojos sin desprecio, y aunque su discomfort era evidente, había algo diferente en her demeanor que Miguel no podía identificar completamente. Isabela comenzó hablando lentamente, diciéndole que había leído cuidadosamente su propuesta y que había encontrado algunos puntos interesantes que merecían discusión. Miguel notó inmediatamente que había evitado usar palabras como impresionante o brillante, manteniendo un tono profesional pero cauteloso que revelaba su lucha interna entre el reconocimiento y el orgullo. Isabela continuó explicando que había estado revisando algunos de los análisis que él había incluido en su documento y que había verificado independently varios de los datos y tendencias que él había identificado. Le dijo que, aunque inicialmente había sido escéptica sobre las capacidades de alguien en su posición para entender las complejidades del negocio, tenía que admitir que algunas de sus observaciones eran precisas y sus propuestas tenían mérito. Miguel escuchó cada palabra cuidadosamente, sintiendo una mezcla de validación y cautela, sabiendo que este podría ser el momento más importante de su carrera profesional. Isabela continuó explicando que la empresa estaba enfrentando desafíos serios que requerían soluciones innovativas y perspectivas frescas, y que después de revisar múltiples opciones, había llegado a la conclusión de que algunas de las ideas de Miguel merecían ser exploradas más a fondo. Le dijo que estaba dispuesta a considerar implementar ciertas partes of his plan en una base experimental, siempre y cuando él pudiera demostrar que entendía completamente las implicaciones y responsibilities que eso conllevaría. Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo su compostura y le preguntó específicamente qué aspectos de su propuesta habían capturado su interés y cómo visualizaba ella el proceso de implementación. Isabela abrió una carpeta que contenía copias del documento de Miguel con múltiples anotaciones y marcadores, y comenzó a discutir punto por punto las secciones que consideraba más viables y prometedoras. Durante la siguiente hora,
Miguel e Isabela se involucraron en una discusión detallada sobre estrategias empresariales, análisis financiero y dinámicas organizacionales, que reveló la profundidad del conocimiento de Miguel y gradualmente disminuyó las reservas de Isabela sobre sus capacidades. Conforme la conversación progresaba, Isabela se dio cuenta de que Miguel no solo entendía los conceptos teóricos de administración empresarial, sino que también tenía una comprensión práctica y intuitiva de cómo funcionaban realmente las organizaciones desde el nivel más básico hasta el más complejo. Sus años de observación silenciosa le habían proporcionado una perspectiva única que complementaba perfectamente la educación formal y experiencia ejecutiva de Isabela. Por primera vez desde que había asumido el control de la empresa, Isabela sintió que tenía a alguien con quien podía discutir problemas empresariales de manera genuina y productiva. Alguien que no tenía motivos ocultos o agendas políticas que interfirieran con su capacidad de ofrecer consejos honestos y útiles. Al final de su conversación, Isabela tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Le dijo a Miguel que quería ofrecerle una posición temporal como consultor interno, trabajando directamente con ella para implementar algunas de las estrategias que había propuesto. Le explicó que sería una posición de prueba por 3 meses, durante los cuales él mantendría oficialmente su trabajo como conserje nocturno, pero dedicaría parte de su tiempo a trabajar en proyectos especiales relacionados with business strategy y operational improvement. Isabela estableció claramente que esta oportunidad dependía completamente de su capacidad para deliberar resultados tangibles, y que si sus propuestas no producían los improvements esperados, regresaría a sus duties normales como conserje sin consecuencias negativas. Miguel sintió como si estuviera viviendo un sueño, pero al mismo tiempo entendía perfectamente la magnitud de la responsabilidad que se le estaba ofreciendo. Le agradeció a Isabela por la oportunidad y le aseguró que haría todo lo posible para justificar su confianza, pero también le pidió permiso para hacer una sugerencia adicional antes de aceptar formalmente la oferta. Isabela, intrigada por su request, le pidió que continuara. Miguel le dijo que apreciaba profundamente la opportunity que le estaba ofreciendo, pero que creía que para que sus propuestas fueran realmente efectivas, era esencial que él pudiera trabajar openly con todos los employees de la empresa, desde los niveles más altos hasta los más básicos. Le explicó que muchas of the problems que había identificado requerían changes en la cultura organizacional que solo podrían ser achieved si los employees veían que la management estaba genuinely committed to escuchar sus perspectivas y valorar sus contribuciones, regardless de su posición en la jerarquía empresarial. Isabela inicialmente se sintió inconfortable con esta sugestión, ya que implicaba essentially admitir públicamente que había estado wrong about Miguel y que había subestimated las contribuciones potenciales de employees en posiciones consideradas lower level. Sin embargo, al reflexionar sobre la situación, se dio cuenta de que Miguel tenía razón, y que para que los changes fueran realmente efectivos, necesitaría demostrar un commitment genuino to valuing todas las perspectivas dentro de la organización. Después de varios minutos de silent consideration, Isabela le dijo a Miguel que estaría willing to hacer el anuncio públicamente, pero que esperaba que él understood la significancia de lo que le estaba pidiendo y que estuviera prepared para handle las expectations y skepticism que inevitablemente arise de otros employees. Miguel le aseguró que entendía perfectly las implications de su request y que estaba confident en su capacidad para deliver results que justificarían la decisión. Isabela, entonces, extended su mano para shake hands con Miguel,
marking el beginning de una partnership que ninguno de ellos había anticipated, pero que ambos recognized como potentially transformative para el future de Empresas Hernández. Esa noche, después de que Miguel regresara a sus duties normales como conserje, both él e Isabela se quedaron despiertos pensando sobre las implications de lo que había just occurred y preparing themselves mentally para los challenges que lay ahead. Para Isabela, esta experiencia había been profoundly humbling, forcing her to confront her own prejudices y reconocer que había been blind to valuable resources dentro de su propia organización. Para Miguel, representaba la opportunity de finalmente utilizar las skills y knowledge que había been accumulating durante décadas, pero también sabía que el pressure para succeed sería inmense y que cualquier failure sería interpreted como confirmation de que había been presumptuous en pretender contribute a un nivel más alto. Durante las siguientes semanas, Isabela comenzó quickly a implementar algunas de las suggestions más straightforward de Miguel mientras prepared para hacer el announcement público sobre su nueva posición. Los primeros changes fueron subtle, pero efectivos. Improved communication protocols entre departments, streamlined processes para certain administrative tasks y pequeños adjustments en customer service procedures que immediately began to show positive results. Isabela se encontró consulting con Miguel regularmente, initially manteniendo estas conversations discrete, pero gradually becoming more open about seeking su input en various business decisions. Los otros executives de la empresa comenzaron to notice los improvements, pero no understood completamente de dónde estaban viniendo las nuevas ideas y strategies. Isabela sabía que eventualmente tendría que explain la situation, pero wanted to wait hasta que tuviera sufficient evidence de la efectividad de las contributions de Miguel before making any public announcements. Durante este period, Miguel continued con sus duties normales como conserje, while also dedicating every spare moment a refining his proposals y developing additional strategies based in his ongoing observations de la empresa. Su understanding de la empresa became even more sophisticated as Isabela began sharing confidential information with him y involving him in higher-level discussions about la strategic direction de la company. For la primera vez in his life, Miguel felt like his intellectual capacities were being fully utilized, y la satisfaction que derived from contributing to meaningful solutions far exceeded any sense of validation or revenge que might have motivated him initially. His focus was entirely on helping to save la empresa that había been his home por tantos años, regardless de how he had been treated in el past. El breakthrough moment llegó cuando una of Miguel's key recommendations about customer retention strategies resulted in la recovery de two major clients que la company había lost earlier en el año. Los financial benefits were immediate y substantial, providing Isabela with concrete evidence que she needed to justify her decision to involve Miguel más actively in business operations. Sin embargo, el success also created una nueva set of challenges, as otros employees began to speculate about los sources de la recent improvements, y Isabela realized que she could no longer postpone addressing la situation openly. She scheduled una company-wide meeting para el following Friday, intending to announce Miguel's expanded role y explain cómo his contributions habían helped to turn around la company's fortunes. Miguel felt una mixture de excitement y apprehension about el upcoming announcement, knowing que it would fundamentally change his relationship with todos sus co-workers y potentially expose him to criticism or resentment from employees quien might feel threatened by his sudden elevation. Isabela también struggled con her own concerns about cómo the announcement would be received y whether it might undermine her authority as CEO if employees perceived que she había needed help from a janitor para solve los company's problems.
Nevertheless, both Miguel y Isabella understood que transparency was essential para el long-term success de their collaboration y para building la kind de inclusive organizational culture que would be necessary to sustain el improvements they had begun to implement. La night before el meeting, Miguel worked his regular shift as usual, pero he found himself looking at el building y his co-workers with entirely different eyes, knowing que everything was about to change in ways que ninguno de ellos could fully anticipate. El viernes por la mañana, Isabella convent la largest all-employee meeting en la history de Empresas Hernández, bringing together personnel from todos los departments y todos los levels de la organization en la main conference hall en el ground floor del building. Los employees filed into el room with expressions of curiosity y concern, many speculating que la meeting might involve layoffs or other negative news given the recent financial difficulties que everyone knew la company had been experiencing. Isabella took la stage, looking more nervous than anyone had ever seen her, pero también with una sense of determination que was immediately apparent to everyone present. She began by acknowledging honestly que la company had been facing significant challenges in recent months, pero también emphasized que they had begun to see encouraging signs of recovery debido to new strategies y approaches que habían been implemented. She then made una statement que stunned everyone in la room. She announced que muchas of las most effective solutions había come from dentro de their own organization, specifically from someone quien had been observing y analyzing la company's operations for years from una unique perspective. Isabella paused dramatically before revealing que Miguel Ángel Ramírez, who had been their night janitor for 20 years, had developed comprehensive strategies for addressing los company's challenges que habían already begun to produce remarkable results. La room erupted in shocked murmurs y gasps as employees tried to process this unexpected revelation, many turning to look at Miguel, who had been standing quietly on la back of la room. Isabella continued by describing algunos of los specific improvements que habían resulted from Miguel's recommendations, providing concrete examples y financial data que demonstrated la tangible benefits of his contributions. She explained que Miguel had been given una temporary consulting position y que his insights habían been instrumental in los company's recent turnaround efforts. The reaction from los employees was mixed and complex, with some expressing admiration for Miguel's unexpected capabilities, while others seemed skeptical or even resentful about la situation. Several department heads looked uncomfortable about la implications, que their own management strategies might have been inadequate if a janitor had been able to identify solutions que they had missed. Sin embargo, as Isabella continued to present specific examples de Miguel's contributions y los measurable improvements que habían resulted, even los most skeptical employees began to recognize que something significant was happening. Isabella then invited Miguel to come to the front of la room y share his perspective on la situation, una request que required tremendous courage from both of them given the potentially volatile nature of la situation. Miguel walked slowly to the front of la room, feeling hundreds of eyes focused on him, many belonging to people quien had barely acknowledged his existence during his 20 years of service. He began speaking in una voice que was steady despite his nervousness, thanking Isabella for the opportunity to contribute más actively to the success of la company, expressing his genuine love for la organization que había been such an important part of his life. He emphasized que his goal had never been to criticize or undermine anyone, pero simply to share observations y ideas que might be helpful during una challenging time. Miguel explained que his unique position as a night janitor had given him access to information y perspectives que were not readily available to people in other roles, y que he hoped his contributions could complement rather than replace la expertise and experience of his colleagues. He concluded by expressing his commitment to working collaboratively with everyone en la organization
to ensure que Empresas Hernández not only survived its current challenges, pero emerged stronger y más resilient than ever before. The immediate aftermath of the meeting was characterized by intense discussions throughout LA Company as employees processed the unexpected news about Miguel's elevated role and began to understand las implications for their own positions and relationships within LA organization. Some employees approached Miguel directly to express their support and admiration for his accomplishments, while others maintained their distance as they tried to reconcile this new information with their previous perceptions of him. Isabella spent los following days meeting individually with department heads and senior employees to address their concerns and questions about the new arrangement, emphasizing that Miguel's involvement was intended to enhance rather than threaten their own contributions to the company. Gradually, as los positive results of Miguel's strategies became more apparent, and as employees saw firsthand the quality of his insights and recommendations, skepticism began to give way to acceptance, even enthusiasm for the collaborative approach que Isabella y Miguel were implementing. Los most significant change, however, was in the overall culture of the company, as employees at all levels began to feel más empowered to share their own ideas and observations, knowing that their contributions would be valued regardless of their formal position or educational background. This cultural shift had profound implications for the company's operations, as information flowed más freely between departments, problems were identified and addressed más quickly. Innovation became a shared responsibility rather than siendo limited to senior management. Miguel found himself serving not just as a strategic consultant, pero as a bridge between different levels of the organization, helping to translate between lost perspectives of upper management and frontline employees in ways que improved understanding and cooperation throughout the company. Durante los siguientes meses, la transformation of Empresas Hernández exceeded even Miguel's most optimistic projections, as his strategies continued to produce measurable improvements in customer satisfaction, employee morale, operational efficiency, and financial performance. Isabella, who had initially struggled with her decision to elevate Miguel, began to recognize that accepting his help had been one of los most important decisions of her career, not just because of los tangible business benefits, pero porque it had forced her to confront and overcome her own limitations and prejudices. The relationship between Isabella and Miguel evolved from one of reluctant cooperation to genuine mutual respect and collaboration, as they learned to combine his intuitive understanding of LA organization with her formal business education and executive experience. Other companies in la industry began to take notice of la remarkable turnaround at Empresas Hernández. Business publications started featuring articles about la innovative management approaches que había contributed to los company's success. Sin embargo, neither Isabella nor Miguel lost sight of la fact that their partnership had begun with profound misunderstanding and mutual disrespect. They both remained committed to ensuring que los lessons learned from their experience would have lasting impact on the culture and values of the organization. Miguel's formal education in business administration, which he had mentioned to Isabella during one of their early strategy sessions, became public knowledge. I helped to explain algunos aspects of his capabilities, pero most employees recognized that his most valuable contributions came from his unique perspective, his genuine commitment to the success of lay organization, rather than from any formal credentials. The success of their collaboration also had broader implications for how business organizations thought about talent development, employee engagement, la importance of listening to diverse perspectives regardless of their source. As Miguel's 3-month trial period approached its end, Isabella faced una decisión que would determine not just his future, pero también la future direction of Empresas Hernández's management philosophy y organizational culture.
Los results of their collaboration have exceeded all expectations, with the company not only recovering from its financial difficulties, pero achieving higher levels of performance than it had reached in years. Customer satisfaction scores have been improved dramatically. Employee turnover had decreased significantly. Several innovative products and services had been developed based on insights derived from Miguel's comprehensive understanding of customer needs and market opportunities. Isabella realized that Miguel had become indispensable to the ongoing success of la company, pero she also understood that formalizing his position would require her to fundamentally restructure traditional hierarchies and create new models for how expertise and authority were recognized and utilized within lay organization. After extensive discussions with Ella Board of Directors and other stakeholders, Isabella decided to offer Miguel una permanent position as Director of Organizational Development, una newly created role that would allow him to continue contributing his unique insights, while también taking on responsibility for developing similar collaborative approaches throughout LA Company. Los announcement of Miguel's permanent appointment was met with widespread approval from employees who had witnessed firsthand los benefits of his contributions. It sent una powerful message throughout LA industry about LA importance of recognizing why developing talent regardless of its source. Miguel accepted la position with characteristic humility, emphasizing his continued commitment to serving the best interests of la organization, and his gratitude for the opportunity to utilize his skills and experience in ways that he had never imagined possible during his years as a night janitor. La story of Miguel y Isabella's transformation from mutual antagonism to successful collaboration became una case study taught in business schools throughout Mexico and internationally, illustrating important lessons about leadership, organizational culture, and the value of diverse perspectives in problem-solving and innovation. Miguel's journey from janitor to executive inspired countless other employees on service positions to believe that their observations and ideas could have value beyond their formal job descriptions. While Isabella's willingness to acknowledge her mistakes and change her approach demonstrated the kind of adaptive leadership that modern organizations required to thrive in increasingly complex and competitive environments. However, both Miguel y Isabella recognized that the most important impact of their collaboration was not in their personal career trajectories, pero en la fundamental culture change que had occurred throughout Empresas Hernández, creating an environment donde every employee felt valued and empowered to contribute to la organization's success. Los company continued to prosper under their shared leadership, developing una reputation not just for business success, pero for innovative management practices que prioritized employee development, customer satisfaction, and social responsibility. Miguel's unique background continued to influence his approach to leadership, as he never forgot la lessons learned during his years of observing lay organization from a lay bottom-up. He remained committed to ensuring that no employee, regardless of their position, would ever feel as overlooked or undervalued as he had felt during those difficult morning encounters with Isabella years earlier. Miguel nunca regresó a trabajar como conserje nocturno, pero tampoco olvidó las lecciones que había aprendido durante sus 20 años en esa posición. Cada vez que caminaba por los pasillos de Empresas Hernández en su nuevo rol como director de desarrollo organizacional, recordaba las noches silenciosas cuando había observado y aprendido, cuando había desarrollado la comprensión profunda que eventualmente le permitiría transformar no solo su propia vida, sino también el futuro de toda la empresa. Isabella, por su parte, había aprendido una lección invaluable sobre la importancia de reconocer el potencial en todas las personas, independientemente de su posición o circunstancias aparentes. Su experiencia con Miguel
la había convertido en una líder más humilde y efectiva, y había establecido un precedente en la industria sobre cómo las organizaciones verdaderamente exitosas deben valorar y desarrollar el talento en todas sus formas. La empresa siguió creciendo y prosperando bajo su liderazgo conjunto, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la colaboración genuina entre personas de diferentes backgrounds y perspectivas puede crear resultados que ninguna de ellas podría haber logrado por separado. Los empleados de Empresas Hernández trabajaban ahora en un ambiente donde cada voz era escuchada, donde las ideas eran valoradas por su mérito rather than por la posición de quien las proponía, y donde la innovación y el crecimiento personal eran prioridades compartidas por toda la organización. Miguel e Isabela habían demostrado que los prejuicios y las jerarquías rígidas no solo eran moralmente incorrectos, sino también profundamente contraproducentes para el éxito empresarial. Y su historia continuó inspirando cambios positivos en organizaciones around the world que reconocieron el poder transformador de la inclusión genuina y el respeto mutuo. La historia de Miguel Ángel Ramírez e Isabela Hernández nos demuestra que el verdadero valor de una persona no se define por su título o su posición, sino por su sabiduría, su dedicación y su capacidad de contribuir positivamente a la vida de otros. Miguel había pasado 2 décadas siendo invisible para la mayoría, pero su observación silenciosa y su amor genuino por la empresa donde trabajaba lo convirtieron en la clave para salvar una organización en crisis. Isabela había aprendido que el liderazgo efectivo requiere humildad para reconocer cuando estamos equivocados y valentía para cambiar nuestras percepciones y comportamientos. Su colaboración transformó no solo sus propias vidas, sino también las de todos los empleados de Empresas Hernández, creando un ambiente laboral donde el respeto mutuo y la valoración del talento en todas sus formas se convirtieron en los pilares fundamentales del éxito. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia las personas que nos rodean, especialmente aquellas que consideramos diferentes o menos importantes que nosotros. Nos recuerda que cada persona tiene una historia, una perspectiva única y potencialmente valiosa que contribuir, y que nuestro trabajo como seres humanos es crear espacios donde todos puedan florecer y aportar lo mejor de sí mismos. Si esta historia te ha inspirado a ver a las personas con nuevos ojos y a valorar las contribuciones de todos los que te rodean, te invito a suscribirte a nuestro canal para más historias que celebran el poder transformador del respeto mutuo y la colaboración genuina. No olvides compartir esta historia con alguien que pueda necesitar recordar que el verdadero liderazgo comienza con la humildad de reconocer el valor en cada persona que encontramos en nuestro camino. Y mantente atento para el próximo video donde continuaremos explorando historias que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos.